ateo, ha sido educado en la doctrina católica. Y la doctrina católica te enseña a un Dios único llamado Yahvé. Entonces, al ser catequizado, ya sea en el colegio, en la escuela, y cuando llega a su primera comunión incluso, ¿no? Ha escuchado siempre de Yahvé, 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 y cómo se ha manifestado en su Hijo Jesucristo, ¿no? Y cómo del amor de Él con el Padre nace el Espíritu Santo. Entonces, cuando ya llega un momento determinado de la edad, vamos a decir, en su adolescencia, como que ya vienen, digamos, las primeras ideas de que creer en este Dios del que ha sido predicado no tiene sentido. Entonces hablamos de profesores mayores, ¿no? Que los alumnos, que no tiene sentido creer en un Dios que parte más bien de la mitología, de una creencia o de una leyenda. ¿Por qué? Porque la comprobación de la existencia de este Dios predicado, ¿no? En él, en este niño, en este adolescente, no se puede hacer científicamente. Entonces, bajo esa premisa, como no se puede comprobar supuestamente científicamente, entonces no tiene sentido creer. Más bien hay que ponerle al tema de Dios, hay que ponerle en el tema de más o menos de aquellas leyendas fantásticas, epopéicas, así como se narraban en la cultura griega. Pero eso, ¿no? Es una burla. No, claro, ¿no? Y, o sea, en el sentido oculto ya es una burla, ¿no? ¿Por qué? Porque ponerlo en ese nivel ya es como una blasfemia, ¿no? Ahora, entonces cuando escucha a su profesor de esa manera, es cuando ya empieza a pensárselo, termina así el colegio, entra a la universidad y ahí más aún, ya no se habla de religión. Y si se toca el tema religioso, ya se toca como una manera de ataque, ¿no? Aquellos que aún siguen creyendo y no tienen todavía la mente científica. Entonces, por si acaso ya les digo, ¿no? Les dice el profesor X en cualquier facultad, de cualquier universidad, les digo que aquel que sigue creyendo es porque no está a la altura del conocimiento de hoy. Entonces, ahí prácticamente ya, digamos, destierra, digamos, al Dios predicado, en este caso Yahvé, Jesucristo, el Espíritu Santo, destierra de su vida y de su mente, y al final se convence y concluye de que Dios no existe, ¿no? Ahora bien, vamos a ir a un punto mucho más profundo todavía. ¿Qué hay detrás de todo esto, aparte de esa decisión racional, por decirlo así? ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay una experiencia existencial, Lucho. ¿Cuál es? La experiencia de que al creer en Dios y le ha pedido algo, por ejemplo, se ha encomendado en algo, no le ha cumplido, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, le ha visto a su mamá enferma, le ha visto a un pariente enfermo y le ha rezado a Dios. Y sin embargo, este ser querido ha fallecido. Entonces ahí como que se ha convencido de que no tiene sentido de creer en Dios porque no le ha cumplido. Como que se ha dado cuenta de que le ha pedido, digamos, a una realidad vacía que no existe. Y entonces, evidentemente, su pariente, su ser querido ha fallecido. ¿Y qué ha provocado en ese alumno, en esa persona? ¿Qué ha provocado? Ha provocado, digamos, un resentimiento. Y del resentimiento ha llegado al odio de la idea de que Dios existe. Y al final, ¿no? Se va a encargar de decir, Dios no existe, Dios no existe. ¿Por qué? Porque ha tenido un golpe duro en la vida tras el fallecimiento de un ser querido. O si no, personalmente también, ¿no? Es decir, ha tenido una enfermedad o ha tenido un sufrimiento y se ha encomendado a Dios, pero nunca le ha solucionado ese problema. Entonces, al ver que no le ha solucionado, él se persuade de que no ha tenido sentido pedirle a alguien que no existe, porque si existiera, me hubiera hecho caso y hubiera solucionado mi problema de salud o un problema que he tenido en cualquier aspecto, o lo hubiera curado a mi mamá o a un ser querido cuando lo he pedido. Entonces, el ateo previamente le ha puesto a prueba de su existencia a través de esa experiencia, digamos, de su vida. Pero es pecado probar a Dios. Claro, evidentemente. Yo no puedo probar a Dios. Claro. Sino que como no saben, es decir, dentro de la doctrina no manejan este concepto de no poder probar a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser ilimitado, es un ser frágil
y probar, digamos, a un ser superior del que viene la vida, no maneja ese concepto. Entonces simplemente lo prueba como si fuera una persona más, ¿no? O como si fuera un compañero más, o como un amigo más. Le hace una prueba, a ver si me cumples esto, yo voy a creer en ti, ¿no? Es así, o sea, se mueve en esa esfera. Eso es soberbia. Claro, ¿no? Entonces, y resulta que a Dios no se le puede poner en ese mismo plano del ser humano, pero lamentablemente lo ha movido en ese plano, y al no cumplirle, entonces dice, no, Dios no existe. Aparte de que no lo veo, no lo siento, no lo percibo, entonces desemboca en la idea de que Dios no existe. Pero eso es una cuestión de conveniencias en realidad, porque para algunas cosas Dios sí es humano, Dios sí existe, y Dios me tiene que cumplir lo que yo quiera. O sea, está a mi servicio, deja de ser una deidad si está a mi servicio. No, deja de ser una deidad si yo la puedo probar. ¿No? Entonces, ¿qué cosa es para estas personas? Dios, yo voy a esto porque es conveniencias, porque entendió mal quién era Dios, nadie le enseñó quién era Dios, nadie supo cómo encaminar a esa persona para comprender la figura de Dios en su vida, o quién es magnificentemente Dios. Claro. ¿No? ¿Y cuál es el error principal para que esto pase? Es una buena pregunta, Lucho. No, vayamos a las causas. Lo que pasa es que, poniéndonos en el mismo lugar de este muchacho que ha llegado a la universidad y ha decidido no creer en Dios, resulta que ha sido enseñado de Dios, sí, pero de una manera, digamos, no pedagógica, no de una manera como debería ser. Es decir, si no ha sido enseñado de una manera inadecuada, y entonces esa enseñanza inadecuada ha ido trastocando poco a poco su pensamiento y su corazón, para llegar a concluir de que Dios es como un amigo, como una persona más a quien hay que pedirle. Y es más, a esto hay que corroborar lo siguiente también: el ambiente de la casa, de la familia donde vive esta persona, este joven que ha decidido no creer en Dios. ¿Ha escuchado a su papá, a su mamá o a un ser querido que vive dentro de la casa que cuando hay una desgracia hay que pedirle a Dios que nos proteja, hay que pedirle a Dios esto? Está mal, hay que rezarle a Dios, hay que rezarle a la Virgen María? Es decir, ha ido alimentándose en la imagen de este jovencito la idea de que Dios solo sirve para eso. Y si existe, su única razón de existir de Dios es para cumplir lo que le piden sus criaturas. A eso se ha reducido. Es más, ya, vamos a ir al templo todos, por favor. Ya, llegamos al templo. Ya, y este joven de niño ha escuchado, vamos a pedirle a Diosito que nos cubre, que nos libre de tal cosa. Entonces, eso ha ido alimentando, y se ha llegado a ese concepto tan cerrado, tan restringido de Dios. Sí. Cuando Dios es mucho más que eso. Vas a terminar a ser el papá bueno que te complace. Padrinos mágicos. Así es. Y solo para eso sirve. Claro. No sirve para otra cosa más. No es otra cosa más. No es otra cosa más. El problema es que si en casa no saben de Dios, solo saben rezar, no orar, sino rezar. En el colegio sabe Dios qué profesor tendrás, ¿no? Y si vas a la iglesia, ¿qué pasa si solamente te quieren enseñar el catecismo? Y un catecismo muy básico, ¿no? Que era más o menos lo que por ahí conversamos antes, ¿no? De empezar el programa, estábamos hablando que hay quienes son hermanos separados o sectarios que literalmente creen lo que está escrito en la Biblia. O sea, creen fundamentalistamente que, por ejemplo, después de Adán y Eva estuvo Caín con Eva y tuvieron una prole, y lo mismo Noé con sus hijas tuvieron una prole, cuando eso nunca pasó en realidad, ¿no? Entonces, ahí también viene un problema. Ese también es otro quiebre, porque cuando uno es niño lo toma como un juego, como un cuento. Claro. Pero cuando uno crece, precisamente como usted dice, puede haber un profesor en el colegio, puede haber un profesor en la universidad que cuestione eso. Y como uno se lo creyó desde niño, ¿qué va a pasar? A uno lo desarman completamente. Así es. ¿No? O sea, sí. Esas bases de que así volvió a diseminarse la sociedad, después de Noé, por ejemplo. Pero uno se cuestiona, eso no pasó, entonces la Biblia miente. Así es. Entonces Dios no existe porque la Biblia miente, ¿no? Así es. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál sería la solución en este caso? Desde lo que estás planteando, Lucho, por ejemplo, el tema de la Biblia y el catecismo. Los contenidos doctrinales están ahí. El catecismo se ha inspirado, tiene como base a la Biblia. Los contenidos están ahí fijados y que sirve para todas las épocas.
Lo que pasa es que al enseñar la Biblia o el catecismo, no lo ponen en el contexto actual, en el contexto de la época que estamos viviendo. Más bien enseñamos, digamos, en un contexto un poco desencarnado de la realidad y de la época. Claro. De tal manera que cuando este muchachito, este jovencito ha sido enseñado con esa base desencarnada, cuando ya llega un profesor, digamos, ateo de cualquier curso en la secundaria o en la universidad, va a quedar desencajado, no va a saber cómo, por ejemplo, defender, ¿no?, su fe que le han enseñado tanto en la familia como en el colegio. ¿Por qué? Porque le enseñaron la Biblia y el catecismo, ¿no?, de una manera muy distante de la realidad. Ese es el tema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es necesario y urgente una catequesis que defienda los puntos fundamentales, el contenido esencial de la Biblia, el contenido esencial del catecismo, que se ha inspirado, que tiene como fuente en la Biblia, pero ya adecuando a la realidad y al conocimiento de hoy que se está viviendo. Es más, a la tecnología de hoy. Claro. Más aún, a las corrientes filosóficas de hoy, a los pensamientos filosóficos de hoy, a las ideologías de hoy. ¿Por qué? Porque es necesario confrontar lo que yo creo, lo que está contenido en la Biblia, en el catecismo, con las nuevas corrientes de pensamiento del hombre de hoy. Entonces, no lo vemos, por eso hablo de una necesidad, de una urgencia de tener este tipo de enseñanza, ¿no? A mi modo personal, en mi opinión, Lucho, los profesores de religión deberían estar al tanto, aparte de la doctrina básica que deben saber, de la Biblia que deben saber, deben estar al tanto de todas las corrientes de pensamiento que están reinando hoy en día. De tal manera que cuando enseñen a los alumnos puedan ir contrastando las ideas e ir enseñándolas, ¿no? Enseño un dato revelado, enseño un dato doctrinal y de paso voy citando los pensamientos actuales de hoy. ¿Para qué? Para que pueda haber un diálogo o una respuesta a una posible pregunta, a una posible interrogante de la ciencia de hoy, del pensamiento de hoy, frente al dato revelado. Claro. En ese sentido debería ser la formación de los profesores y debería enseñar así. Te cuento una experiencia, Lucho. Cuando yo enseñé en el Colegio La Libertad, ¿no?, en el 2006, en el 5º año de secundaria, yo introduje, digamos, temas filosóficos. ¿Para qué? Para prepararles a mis alumnos que cuando entren a la universidad estén preparados de defender su fe filosóficamente. Y también enseñé algunos datos científicos para hacerles ver que la ciencia no está reñida con los datos de la fe. Al contrario, la ciencia corrobora lo que enseña algunas cosas en la Biblia y lo que enseña la doctrina. De tal manera que no hay un divorcio entre la fe y el conocimiento filosófico y el conocimiento teológico, sino puede haber un diálogo de tal manera que los elementos de la fe están en esa altura tan alta, así como tienen esa altura tan alta la ciencia y la filosofía. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? El que sabe de ciencia, el que sabe de filosofía, supuestamente tiene un conocimiento alto, y el que tiene fe, un conocimiento bajito, tipo mitológico, tipo creencia, tipo lo que creía mi abuelita y punto. Y por lo tanto eso lo puedo dejar a un lado en mi vida. Solamente la religión existe cuando alguien muere y necesito de creer en un Dios o del Padrecito para enterrarle a mi ser querido. Solamente para eso sirve la fe. Y no es así, Lucho, sino al contrario. Si la gente supiera, Lucho, de verdad, católica incluso, sí, esto de los datos de la fe, tanto de la Biblia, del catecismo, es toda una ciencia. Le decimos ciencias sagradas. Hay detrás de todo esto hay una filosofía, hay detrás de todo esto un sistema de conocimiento que se llama la teología. Imagínate, ¿no? La teología dogmática, la teología litúrgica, la teología espiritual, la teología bíblica, que no manejan muchos católicos, ni mucho más aún los que no tienen nada que ver con la religión, ¿no? Claro. Pero por ahí va el tema, ¿no? De actualizar, digamos, la enseñanza, ¿no?, de los profesores, catequistas, incluso de los sacerdotes, a las nuevas generaciones de hoy.